Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Vamos a leer la sección que nos está hablando acerca de las cualidades de los pastores, de las características, de las calificaciones de los ancianos. Estas características que están acá no son negociables. Los pastores deben cumplir, o las personas que aspiran al ministerio pastoral deben cumplir con estas calificaciones, porque ellos están representando un ministerio que representa al Señor. El ministerio pastoral es un ministerio y una tarea de mucha responsabilidad. Es una tarea que requiere mucho sacrificio también, y es una tarea en la que Dios va a poner al hombre bajo presión. Lo que significa eso es que la persona que va a tener la oportunidad, el privilegio del ministerio pastoral, debe ser una persona que ha preparado su corazón de una forma muy consciente para todo lo que se viene para esa persona en el futuro cercano. Entonces, y también a largo plazo. Entonces, por eso es que Dios pone estas calificaciones como algo tan importante, estas cualidades como algo tan importante para la vida del hombre que está aspirando al ministerio pastoral. De pronto, para los que están aquí y vienen por primera vez, dice, bueno, ¿esto por qué? Pablo le está escribiendo a Timoteo, y le está escribiendo a Timoteo porque en la iglesia de Éfeso hay un desorden en muchas cosas. La iglesia no puede ser una iglesia desordenada. ¿Por qué? Porque la iglesia representa al Señor y Dios es un Dios de orden. La iglesia debe mostrar y reflejar lo que Dios es. Y si hay una iglesia desordenada en diferentes aspectos, Dios es un Dios desordenado y Dios no es un Dios desordenado. Por eso es que Pablo le envía a Timoteo en ese momento de la historia a que corrija algunas cosas que están pasando. Y le dice, mira, yo quiero ir allá, pero si de pronto me tardo un poquito en llegar, tú tienes que enseñar esto y esto para poner en orden lo que es la iglesia. En el primer capítulo, Pablo habló muy seriamente en cuanto a los que son falsos maestros. La iglesia no puede permitir que se enseñe una falsa doctrina, una falsa enseñanza. No es algo tan fácil. La falsa enseñanza va a corromper, la falsa enseñanza va a dañar a la iglesia. Y la iglesia no va a poder cumplir con el propósito por el cual Dios la mandó, la dejó, si hay una falsa enseñanza. La falsa enseñanza se ve como un poco de levadura que leuda toda la masa, un poco de levadura que daña toda la masa, que corrompe toda la masa. Entonces es importante que en primer lugar lo que tenía que hacer Timoteo era decirle a los falsos maestros que no pueden seguir enseñando una doctrina diferente. En segundo lugar habló acerca de la vida, la importancia de la vida de oración de la iglesia, la importancia de que los hombres cumplan con su rol de liderazgo, no solamente en la iglesia, en la familia, sino en todos los ámbitos que Dios los pone, porque ese fue el diseño de Dios, no porque hayan más capacidades del hombre en la mujer, sino porque Dios lo diseñó así. Tenemos las mismas capacidades. Después habló acerca de cómo tenía que enseñarle Timoteo a la iglesia en cuanto a las mujeres, en cuanto al rol de la mujer, el rol de la mujer en la iglesia, el rol de la mujer en su hogar. Es importante que cada uno cumpla su rol porque se va a mostrar al Señor a través de cumplir este rol. Y después empezó hablando acerca de los pastores. Importante que las iglesias tengan líderes calificados, importantísimo. Importantísimo que las iglesias tomen con responsabilidad todo esto de ir mirando a los futuros pastores, importantísimo también. Los pastores son aquellos que van a guiar a las congregaciones. Hablábamos de la palabra obispo, anciano, pastor, aquel que va a cuidar, aquel que con sabiduría va a guiar, aquel que tiene que mirar cómo guía a la iglesia hacia donde Dios quiere guiarla.
El ministerio pastoral es una labor, quizás es la labor más importante que tiene Dios para un hombre, o en la que un hombre puede invertir para los propósitos eternos. El ministerio pastoral es despreciado por muchos, pero para Dios el ministerio pastoral tiene un valor enorme porque está cuidando de la obra de Dios. Entonces aquí cuando pensamos en todo esto decimos, claro, cuando hablamos y leemos aquí en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea. Es una buena obra la que desea el hombre que anhela el ministerio pastoral, pero es necesario, es obligatorio, y sí o sí él tiene que tener estas calificaciones. ¿Cuáles son? Ya hemos visto, por ejemplo, este hombre tiene que tener un testimonio irreprensible, que nadie lo pueda señalar. No es un imposible, porque este hombre va a cuidar su carácter, su corazón, y va a trabajar con su pecado de tal forma que este hombre pueda llegar a vivir esto de su carácter, que es marido de una sola mujer. Claro, él tiene que ser fiel a una sola mujer. Hemos hablado de esto ya durante este mes y pensamos, claro, el pastor tiene que ser fiel a su esposa. Sí, el pastor, los hombres de la iglesia tienen que ser fieles a sus esposas. Y es más, si lo ponemos a un grado más allá, todos los hombres, sean creyentes o no creyentes, deberían ser ¿qué? Fieles a sus esposas. Eso es algo que es, digamos, en cierta forma lógico. Él va a tener que guardar su corazón para serle fiel y tener ojos, palabras, expresiones para una sola mujer, que es su esposa. En segundo lugar hablábamos, voy a pasarlas. Él tiene que ser un hombre sobrio, un hombre que no se deja llevar por sus emociones, sino que siempre está muy controlado. Él va a ser un hombre prudente, no solamente con sus palabras, sino también con sus acciones. Va a tener mucho cuidado, va a pensar en cómo esas decisiones podrían afectar el futuro. Va a ser un hombre decoroso, que significa un hombre bien ordenado. Un hombre que anda con pulcritud en todas las formas, en su casa, en su vida, en su aspecto físico, en el orden como él hace las cosas, en cómo él ordena su tiempo. Este hombre va a ser un hombre decoroso, un hombre digno de imitar en ese aspecto. Él va a ser un hombre hospedador, que recibe a extraños cristianos que vienen a predicar o que pasan a predicar el evangelio. Él tiene que ser en la única característica que tiene acá, que es una habilidad, es que este hombre tiene que ser apto ¿para qué? Para enseñar. El pastor va a dedicar su vida a la enseñanza. El pastor entiende que la enseñanza es prioridad para su vida, para la iglesia. El pastor entiende que la prioridad que Dios le dio a este hombre como pastor es enseñar la palabra, y eso significa que este hombre va a hacer todo lo que esté a su alcance para poder enseñar la palabra y crecer en la enseñanza de la palabra. Este hombre va a ser en el 3, vimos capítulo 3, versículo 3, dijo hace 8 días, vimos, este hombre no va a ser dado ¿a qué? Al vino. O sea, este hombre no va a estar cerca, la palabra era cercano a las bebidas alcohólicas. No lo va a tener como algo que esté presente en su vida, y ni siquiera lo va a tener como algo a lo cual él pueda acercarse, porque la palabra era no nublado. Nada que le nuble su entendimiento, nada que le nuble su discernimiento, nada que lo nuble para enseñar, para predicar, para aconsejar. Y el vino es la única bebida, o el alcohol es la única sustancia que puede intoxicar a un hombre y llevarlo al estado de la embriaguez, lejos del vino o de las bebidas alcohólicas. Este hombre es un hombre que no va a ser pendenciero, que no se caracteriza por ser un hombre peleón a los puños, peleón con cualquier cosa. Estaba yo reflexionando esta semana y en las reuniones caseras pensaba, el que es peleón se pelea hasta con las cosas. ¿No les ha pasado? Peleones, se pelea hasta con las cosas. Algo le pasó, tenía el cordón desamarrado, se medio trastabilló con el cordón y este cordón! Hasta con las cosas pelea, ¿sí o no? La puerta, no se dio cuenta, miró hacia arriba, se pegó con la puerta y agarró la puerta a pata. Es pendenciero, no pendenciero. Hay que pedirle al Señor que ayude a trabajar con nuestro carácter. Y aquí hablando del anciano, solamente voy a ver una hoy, porque quiero dejar el 4, 5, que es
para la siguiente semana, porque el 4 y 5 habla acerca de esta característica. Si quieren la leemos. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esa cualidad, esa calificación de que gobierne bien su casa, creo que tiene que quedar muy clara, y vamos a verla en profundidad dentro de 8 días. Pero hoy estamos aquí en el 3.3, que después de no pendenciero, sino amable, apacible, hay unas cualidades que también se unen ahí. En forma negativa le dice no codicioso de ¿qué? De ganancias deshonestas. Y después dice sino amable, apacible, que tiene que ver con todo esto de no pendenciero, sino amable, apacible. Y después ¿qué dice? No ¿qué? No ahora. Entonces, seguimos en la serie las calificaciones de los ancianos, de los pastores, la medida de un anciano. Y entonces vemos la tercera en forma negativa, que es no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Si quieren ponerle como subtítulo a aquellos que están escribiendo, anotando para ir reflexionando esta semana, como subtítulo podríamos poner acá: no debe usar el ministerio para ganar dinero. No debe usar el ministerio ¿para qué? Para ganar dinero. Es decir, el pastor no va a ver el ministerio y el pastorado para enriquecerse o como una forma de negocio. Y eso pues tenemos que aclararlo muy bien, porque desafortunadamente en nuestro contexto, ¿qué pasa? Esas son cosas que abundan en nuestro contexto, ¿cierto? Lo que uno tiene en la mente con relación a los pastores. Lo que uno tiene en la mente con relación a los pastores. Digamos que, gracias a Dios, Dios me permitió a mí desde muy pequeñito estar en iglesias donde se enseña la palabra sanamente, donde estaban los pastores, pero no eran pastores que eran codiciosos de ganancias. Pastores siempre muy firmes y muy fieles al Señor, que hacían la obra del Señor. Pero desafortunadamente esto sí es algo que se ve con mucha vergüenza, todo lo que pasa en nuestro alrededor con todos estos, por ejemplo, todos estos televangelistas con carros, con casas y con aviones carísimos. No sé si ustedes han visto documentales o noticias con relación a todo este abuso que hacen las personas que se dicen llamar pastores, en todo este abuso que hacen en cuanto al dinero. Todo este abuso que hacen en cuanto al dinero es una cosa impresionante. Y por eso es que en este punto seguramente Pablo le dice a los que van a aspirar al ministerio pastoral que ellos no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas, no avaros, y no deben usar el ministerio como una fuente de enriquecerse. No deben usar el ministerio como una fuente de enriquecerse. Por más de que ese dinero que se usa para la obra del Señor sea mucho, el hombre de Dios y el pastor que va a estar gobernando la iglesia, autorizado por el Señor o con esa autoridad dada por Dios, este hombre no vive para enriquecerse ¿de qué? Del ministerio, de la obra del ministerio. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es: no deberían haber pastores ricos por causa del dinero que viene de las ofrendas. Ya que si es rico de cuna, ya eso es otra cosa. Ya que si es rico porque en su vida hizo empresas y todas esas ganancias vienen para él y para su familia, eso es otra cosa. Pero si él se enriquece con la plata de las ofrendas, es específicamente lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Este hombre no debe usar el ministerio para enriquecerse. Él no puede ser rico por causa del dinero de la ofrenda que viene para la obra de ¿qué? Del Señor. ¿Sí? ¿Me hago claro? Y eso es interesante y es importante, porque como les digo, esto es un abuso en muchas iglesias. Esto es un abuso en iglesias que se dicen ser cristianas y con personas que dicen ser pastores y que, como les digo, tienen vidas de multimillonarios, ni siquiera millonarios, sino de multimillonarios. No debe ser usado el ministerio para el enriquecimiento del pastor. Entonces,
la situación que tiene ahí la persona que anhela el pastorado, que es pastor, es que todos estamos expuestos al egoísmo y desafortunadamente eso también viene y se lleva a la vida también de la iglesia para un hombre que está en un cargo como pastor. Este hombre lo que tiene que entender es que él va a administrar recursos, muchas veces muchos recursos, pero él debe hacer esta administración de recursos para el beneficio ¿de quién? De la obra del Señor. Esa es la característica que tiene este hombre. Este hombre no quiere esos recursos para enriquecerse él, sino que este hombre quiere esos recursos para administrarlos y para el beneficio de la obra del Señor. Este hombre que entiende todo lo que es el dinero y de quién viene el dinero y para quién es el dinero, va a ser caracterizado también como un hombre que es muy responsable y muy organizado en su tema financiero en cuanto a su ofrenda para el Señor también. Los pastores obviamente también deben ofrendar. Los pastores también deben dar generosamente para la obra del Señor. Los pastores también deben dar generosamente para las necesidades, porque el pastor es un hermano más que tiene también esa responsabilidad de administrar lo que Dios le da para el beneficio de la obra del Señor. La situación que tenemos es que el hombre en su egoísmo de pronto tergiversa eso y termina haciendo cosas con el dinero que no son correctas. Y más con el dinero que es para la obra del Señor. Más con el dinero que es para la obra del Señor. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2. Ahí más adelantico, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2. Pedro, hablando también aquí a los pastores, les dice lo siguiente. Pedro les dice lo siguiente. ¿Llegaron ahí? Primera de Pedro 5, 1 y 2. ¿Sí? Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, está poniendo Pedro como pastor, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Y qué les dice a los pastores? Apacentar la grey de Dios. ¿La grey de quién? De Dios. No es la grey de él, es la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué dice? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia, ¿qué? Deshonesta. Lo que significa eso es que el pastor es pastor, haya dinero o no haya dinero. Es lo que está diciendo acá. El pastorado no es un lugar para enriquecer al pastor, y el pastor entiende que él lo que hace es una obra la cual Dios lo ha llamado a hacer, haya dinero o no haya dinero. Me acuerdo que una persona, mientras veíamos la membresía de la iglesia el año pasado, o el semestre pasado, nos comentaba ahí en el grupo cómo en la pandemia el lugar, en la iglesia donde esta persona estaba asistiendo, lo llamaba no para preguntarle cómo está, sino por qué no a qué. No ha llevado sus diezmos, ofrendas, primicias y todo lo que hay en estas iglesias. Recuerdo también el testimonio del pastor Héctor, en el que el pastor Héctor casi iba a ser un pastor de una iglesia carismática. Ya iba a llegar a la iglesia carismática, la empresa del pastor Héctor quebró en una situación muy difícil, y algo que lo ayudó a él a entender que no era el lugar correcto donde él estaba, no era una iglesia sana, fue que lo llamaban a decirle, en medio de su situación tan trágica económica, le llamaban a decirle: ¿usted por qué no está ofrendando? Porque desafortunadamente en el corazón de un hombre y de una mujer, o de un hombre en este caso, al pastorado, está el egoísmo de su corazón, que lo lleva quizás a protegerse él mismo, y muchas veces también esa protección viene a través del dinero y los recursos. En la situación que vemos acá, Pedro le dice a los pastores: hermanos, hay que pastorear la grey de Dios.
El que es pastor sabe que tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué tiene que hacer un pastor? El pastor tiene que cuidar. El pastor tiene que observar. El pastor tiene que estar pendiente. El pastor tiene que hacer ese trabajo, haya dinero o no haya dinero, porque el pastor no es codicioso de ganancias deshonestas. El pastor no es codicioso de enriquecerse a través del ministerio o a través de las ovejas, pensando que son sus ovejas, cuando no son sus ovejas. Aquí dijo Pedro, ¿es la grey de quién? De Dios. Es la grey de Dios. Entonces el pastor va a hacer su trabajo al cual Dios lo llamó a hacer, con dinero o sin dinero, con dinero o sin dinero, haya o no haya. El ministerio no es una fuente de ganancia en ningún aspecto. El sustento que el pastor recibe de la iglesia es la responsabilidad ¿de quién? De la iglesia. Pero eso no es para enriquecer al pastor, eso es para que el pastor tenga ¿qué? Su sustento, porque el pastorado es un trabajo y es un trabajo digno. Entonces, eso no es lo que está hablando aquí. La iglesia tiene la responsabilidad de sustentar al pastor, sí, pero la iglesia no tiene la responsabilidad ¿de qué? De enriquecer al pastor. La iglesia debe sustentar al pastor, pues porque es la responsabilidad de la iglesia, pero el pastor no lo hace por dinero. El pastor lo hace porque es un llamado de Dios. No usas el ministerio para la ganancia. Una persona no entra al ministerio como entra a una carrera. Aquel hombre que anhela el obispado y dice, es que no tuve nada más que hacer y no me salió nada, entonces voy a ser pastor, no puede ser pastor. No puede ser pastor. Él no entra al ministerio pastoral como si entrara a otra carrera universitaria, para una carrera, para un trabajo. Él entra porque es un llamado del Señor. Entonces, el hombre que tiene esa situación en su corazón, yo voy a entrar al pastorado y me van a dar tanto, no debería ser pastor en ese momento. El hombre podría entrar diciendo, tenemos esta obra misionera para ti, pero no tenemos absolutamente nada como sustentarte, entonces, ¿aceptas o no? ¿Qué debería hacer ese hombre? Decir sí, porque es algo a lo que Dios me está llamando y me ha preparado para hacer. Ya después de ahí Dios permitirá sustentar de una forma o de otra forma, a través de la iglesia, a través de personas, eso es otra cosa. Pero aquel hombre que esté pensando entrar al ministerio pastoral para ganar dinero, no debería entrar, porque el pastor no es codicioso de ganancias deshonestas. El ministerio, la paga no es el objetivo por lo que el pastor está sirviendo. No es la paga, es ver la obra del Señor crecer, hacerse, desarrollarse. El pastor va a servir haya paga o no haya paga, decía este pastor que estaba escuchando. El pastor no tiene que ir a predicar porque le van a dar una ofrenda. Decía el pastor Matías, decía, eso para mí es una lucha en mi corazón, porque hay iglesias a donde yo llego y quizás a veces mi corazón está pensando, ¿cuánto me van a dar? ¿Cuánto me van a dar de ofrenda? El pastor no debería tener eso en su pensamiento. Es una lucha en el corazón del pastor quizás. Voy a ir a predicar, me invitan a predicar allá. Uy, gracias a Dios, ¿por qué? No. Haya paga o no haya paga. Haya paga o no haya paga. El pastor no va a ir a predicar porque le van a dar una ofrenda. El pastor va a ir a predicar porque a eso lo ha llamado el Señor. Miren que aquí dice que el término griego combina dos palabras. Las palabras son vergonzosa y ganancia. Entonces, uniendo esa palabra de ganancia deshonesta, serían ganancias ¿qué? Vergonzosas. Ganancias vergonzosas. Y sí es una vergüenza y es una ganancia vergonzosa cuando vemos a todos estos pastores que se lucran o se enriquecen con el dinero de las ofrendas. Sí, porque lo que nos viene a nuestra mente, ¿qué es? Uy, ¿qué? Vergüenza. ¿Sí o no? ¿Qué vergüenza? Cuando por ejemplo usted dice, no, yo voy a una iglesia, ay, ya le está llevando su platica al pastor. ¿No le han dicho? Ay, ya le está llevando su platica al pastor. ¿Qué vergüenza?
Porque toda esta situación que se ha generado con todos estos pseudopastores que no son pastores, toda esta situación que se ha generado deja bajo el nombre de Cristo y el ministerio pastoral al cual Dios eleva y llama a un hombre. Pero claro, el término está muy bien descrito acá porque es ganancias vergonzosas. El pastor no está para enriquecerse a través de la vida de la iglesia. Esto es vergonzoso y ganancia, aquellos que quieren ganar dineros deshonrosa e inmoralmente. Esto describe al que miente, engaña, defrauda o roba para conseguir dinero. Lo vuelvo a repetir, esto describe al que miente, engaña, defrauda o roba para conseguir dinero. Hablando del pastor específicamente, el pastor mintiendo, el pastor engañando a las personas, el pastor defraudando a las personas o el pastor robando a las personas para conseguir dinero. El pastor o la persona que está anhelando el ministerio pastoral no es codicioso de ganancias deshonestas. No es codicioso de ganancias deshonestas. En un comentario que encontré acá dice: significa que el anciano no ama el dinero, no lo ama, no tiene como meta de su vida el ganar y enriquecerse. No vive motivado por la ganancia o el materialismo, ni por las cosas que el dinero puede traer como buena posición, poder o influencia. Contrasta el problema de los falsos maestros. Miren lo que dice ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Creo que en la misma hoja lo tienen ahí, ¿cierto? Ahí lo tienen en la misma hoja, 1 Timoteo 6, 5. 1 Timoteo 6, 5. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de... ¿Que toman la piedad como fuente de qué? ¿Y qué le dice ahí? Apártate de quienes, de los tales, sal corriendo de aquellos que tienen esas características. Sal corriendo de aquellos que tienen la piedad como fuente de qué? De ganancia, que ven la piedad, el ministerio, las cosas del Señor como fuente de enriquecimiento ilícito, podríamos decir. Entonces acá nos muestra cómo estas son características también de los falsos maestros. Aquellos que son falsos maestros y aquellos que son falsos pastores van a buscar el ministerio como fuente de ganancia deshonesta, como fuente de ganancia ilícita. Apártate de los tales, dice ahí. Apártate de los tales. Aquí otro comentario dice: todas las personas codiciosas son perseverantemente deseosas de lucrarse o de enriquecerse. No estoy hablando de tener el dinero para vivir y quizás crecer también un poco más en eso, y si Dios permite tener riquezas, digamos que eso es algo que Dios permite. Pero estamos hablando de personas que están en la codicia y en todo el tiempo pensando en cómo voy a ser deshonesto, males para conseguir dinero. Entonces acá dice: donde quiera que esté la codicia, allí estará también la bajeza de que habla el apóstol. Aquel que desea hacerse rico, desea también hacerse rico rápido. Y si desea hacerse rico rápido, ¿qué va a hacer? Seguramente puede ser que si desea hacerse rico rápido, lo que va a pasar es que termine haciendo cosas que no son correctas. Hay mucha cantidad de estafas que han llegado a la sociedad, en nuestra sociedad colombiana, mucha cantidad de estafas de personas que quieren hacerse ricas rápido.
Ha pasado un montón de veces en nuestra historia colombiana. Y a veces no con mala intención, de pronto por tener un poquito más, pero hay personas que están enfocadas en hacerse ricos. Dice aquí el comentario: aquel que desea hacerse rico, desea también hacerse rico rápido, y eso significa quizás muchas veces tomando decisiones que no son correctas ante el Señor. Eso no puede ser la característica de un pastor. La consecuencia es que todas las personas codiciosas, aunque esto no se manifieste abiertamente, aplican su mente a ganancias deshonestas e ilícitas. Por consiguiente, Pablo contrapone a este vicio el desprecio del dinero, ya que no hay otro remedio por el cual pueda corregirse. Aquel que no soporte la pobreza con mansedumbre y paciencia jamás escapará a la enfermedad de la vil y sórdida codicia. Dice: aquel que no soporte la pobreza con mansedumbre. ¿Recuerdan ahí a Pablo en Filipenses 4:13? De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miremos ahí Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Vieron ahí Filipenses 4:13? Unas hojitas antes. Filipenses 4:13. Desde el 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga que escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi. O sea, el pastor y el que es un obrero del Señor está contento con la situación que Dios le permita en su momento. O sea, habrá momentos en los que el pastor tendrá escasez, y seguramente sí. ¿Cómo tiene que estar el pastor? Contento. Todo este pasaje está hablando en ese sentido de que Pablo les dice: gracias por revivir su cuidado de mí económicamente. Está diciendo, le mandaron una ofrenda con alguien. Entonces dice acá, versículo 12: sé vivir como humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina ese versículo famoso diciendo: todo lo puedo en Cristo que me. ¿Qué es lo que todo puede en Cristo, Pablo, porque Cristo lo fortalece? Poder vivir con la situación que Dios le pone en su momento. ¿Tiene escasez? Sí, pero estoy como contento y tranquilo porque tengo escasez, Dios lo permitió así. ¿Tengo abundancia? Sí, amén, chévere, gracias a Dios también, porque todo eso lo he podido soportar porque Cristo es el que me fortalece, el que me sostiene. El que sabe en qué situaciones pone mi vida, el que sabe cuándo me da un poquito más y cuándo no. Ustedes saben, ¿no? Hay personas que con un poquito más de dinero, ¿qué pasa? Se crecen un poquito más de alguna cosita y ya empezó a mirar al otro como por debajo, ¿cierto? Un poquito más que tienen y ya se creyeron, dice el dicho, la última Coca-Cola. ¿De dónde? Del desierto y de cualquier lado, ¿cierto? Entonces es interesante porque ese tema del dinero va a probar nuestro corazón. El pastor es fiel en sus ofrendas, el pastor es fiel, es generoso, el pastor administra sus recursos, y esto lo decimos no solamente para el pastor, pues aquí está hablando específicamente de los pastores, pero aquellos hombres que están acá también deben administrar bien su dinero. Bueno, no queremos enriquecernos rápido. Si vienen riquezas, Dios nos permitirá riquezas, pero también cómo bendecimos a la obra del Señor para esas riquezas y todo lo que tiene que ver con el dinero. Entonces aquí Pablo dice, claro, no, el dinero no debe ser algo por lo cual el pastor se mueve o no se mueve. Hay dinero o no hay dinero, el pastor hace la obra del Señor igual. Hace la obra del Señor igual. Es interesante que esta característica de no codicioso de ganancias deshonestas solo se encuentra en la Biblia en contextos que hablan del liderazgo ¿de qué? De la iglesia. Eso significa que hay que tener mucho cuidado
con los recursos, cómo se administran los recursos, cómo se manejan los recursos de la congregación, porque solamente lo habla en contextos de liderazgo. ¿Usted imagina el liderazgo de la iglesia sacándose billetes de la ofrenda? ¿Usted se imagina el liderazgo de la iglesia intentando mirar cuando la ofrenda se queda sola para ir y sacarse unos billetes? Eso no debería pasar, no podría pasar, pero en el contexto de lo que seguramente está hablando Pablo, la iglesia maneja recursos y esos recursos deben ser administrados para la obra del Señor. Y los hombres que están ahí al frente de las congregaciones tienen que tener mucho cuidado con su corazón, porque su corazón puede desviarlos tan fácilmente hacia las ganancias deshonestas. Solo se encuentra en contextos que hablan del liderazgo de la iglesia. El pastor, otra frase que decía un predicador, el pastor no puede ver números en las ovejas. El pastor no puede ver ¿qué? Números en las ovejas y la opción de enriquecerse a costa de las ovejas. Los ancianos o pastores deben estar motivados por el amor a Dios, a su obra y no por el amor al dinero. ¿Qué dice Mateo 6:24? A ver, vamos a Mateo 6:24. Los estoy haciendo moverse un poquito ahí por los versículos, a ver qué tal están para el concurso del que más rápido busque en la Biblia en octubre. Mateo capítulo 6, 24, Jesús hablando aquí, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El ministerio se ejerce por amor a Dios, por amor a su obra, por amor a las personas que Dios ha dejado a su lado, y no por amor al dinero. Y no por amor al dinero. Un pastor que ejerce el ministerio por ganancia monetaria, por enriquecerse, revela un corazón enfocado en el mundo y no en las cosas de Dios. Y no en las cosas de Dios. Es un trabajo muy abnegado el que tiene el pastor. Puede ser, miren, nosotros damos gracias a Dios porque esta iglesia ha sido una iglesia que ha sido muy responsable con nosotros como familia pastoral. Gloria a Dios por eso. Siempre les digo ahí en la membresía, el objetivo no es que el pastor sea rico, el objetivo es que el pastor tenga que las cosas necesarias para su vida, para su familia. Y yo digo, gracias a Dios que hay una iglesia muy responsable, pero eso no pasa en todos los lugares, en todas las iglesias. La mayoría de pastores en la que nosotros nos movemos ahí en la Federación de Iglesias, la mayoría de los pastores, sus iglesias no los sustentan. Y ver a estos hombres que con dinero o sin dinero se entregan por la obra del Señor es porque hay un amor a lo que Dios los ha llamado a hacer, que es la obra de ¿quién? De Dios. Un amor por la obra de Dios. Entonces ahí podemos pensar cómo esta característica debe ser moldeada en la vida de aquellos hombres que desean y anhelan el ministerio pastoral. Si de pronto algún hombre de los que está aquí está anhelando el ministerio pastoral y está diciendo, porque cuando sea pastor por fin voy a dejar de trabajar en mi empresa, no es una buena motivación. No es una buena motivación, porque puede ser que no haya. Entonces, el corazón del pastor debe ser formado en el contentamiento, en el poder de Dios que le da la tranquilidad para vivir tranquilo y para vivir contento en la situación que Dios lo ponga. En Judas, versículo 11, no vamos a ir allá, pero Judas menciona a un profeta que se decía ser de Dios y que llegó a intentar maldecir al pueblo de Dios por ganancia. En el Antiguo Testamento hubo un profeta llamado Balaam.
Balaam intentó maldecir al pueblo de Dios, y ¿saben por qué? Por intentar ganar lo que el rey le tenía para darle. Dios le dijo varias veces que no, hasta se le apareció una burra y la burra le habló. Y decía un pastor, si Dios puede usar a una burra, imagínense cómo no nos podrá usar a nosotros. Entonces Dios usó una burra para decirle a este hombre que no fuera a maldecir al pueblo de Dios, pero este hombre Balaam estaba enfocado sí o sí en obtener las riquezas que Balac le tenía por maldecir al pueblo de Dios. Es un riesgo para el pastor y para los hombres que se mueven por el amor al dinero, por el amor al dinero. El verdadero pastor ve almas, no números. El verdadero pastor ve almas, no números. Para el verdadero pastor son almas compradas por la sangre ¿de quién? De Cristo. Y así las tiene que ver. Son cada una de esas almas que Dios puso en una congregación que es la grey de Dios, a las cuales hay que guiar, corregir, cuidar y llevar hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí solamente para pensar y para aclararlo y para que todo quede completamente claro, el obrero es digno de su ¿qué? De su salario. Ya lo vamos a ver en 1 Timoteo más adelante, pero el obrero es digno de su salario. Lo dice en 1 Corintios 9:14, lo dice en 1 Timoteo 6:10, lo dice en 1 Timoteo 5:17. Y decía un pastor, cuando un hombre se dedica al ministerio y ese ministerio reporta beneficios económicos para mantenerse él y mantener a su familia, ese salario es digno. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral es un trabajo y es una labor desgastante. Entonces, esa labor es digna. Estamos aquí hablando de los pastores que quieren enriquecerse. Pero la motivación del pastor es que estamos llamados a hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. Estamos llamados a hacer tesoros en el cielo. Entonces, unas preguntas para que tengan ahí pensando. Y hacían estas preguntas en un lugar. Decían, ofrendas generosamente y con sacrificio para la obra del Señor, porque la forma como yo ofrendo va a mostrar mucho de lo que hay en mi corazón con relación al dinero. En segundo lugar, ¿estás invirtiendo para los propósitos eternos? Y en tercer lugar, ¿cuál es tu actitud hacia las finanzas de la iglesia? ¿Cuál es tu actitud hacia las finanzas de la iglesia? ¿Cómo ve el pastor las finanzas de la iglesia? No que el pastor tenga que ser descuidado con el tema de las finanzas de la iglesia. Él como sobreveedor tiene que estar pendiente de todo. Pero decía un pastor, si para el pastor es más importante el libro de contabilidad de la iglesia que la palabra, entonces ahí hay una situación que se está generando en el corazón del pastor. El pastor sí va a pensar, va a meditar, va a cuidar, va a animar a que las personas sean fieles en sus corazones a través de su dinero, el dinero que Dios les da más bien. El pastor va a estar animando mientras el pastor mismo también es fiel en ese sentido. Pero mucho de lo que sea el trato y el pensamiento del pastor hacia el dinero va a mostrar mucho de lo que hay en su corazón. Y ahora les digo, no solamente el pastor, sino de cada uno de ustedes tienen que pensar en relación al dinero, cómo manejan su dinero, cómo están manejando sus finanzas, porque eso va a reflejar mucho de lo que hay en su corazón con relación a todo este tema. Entonces, el pastor no es codicioso ¿de qué? De ganancias deshonestas. El pastor no es codicioso de ganancias deshonestas. El pastor no es avaro, sino que el pastor es generoso. No debe usar el ministerio para enriquecerse con